Estás escuchando el podcast de Hispania, un podcast histórico contado de la forma más moderna posible. Hola, soy Belén y te voy a explicar el tema 6 de Historia de segundo de bachillerato. Este tema comienza en un contexto de paz en Europa, con unidad política y gran desarrollo industrial. Teniendo a Alemania como líder de Europa, a Francia con su Tercera República y a Gran Bretaña en plena época victoriana, España, por otra parte, destacaba por estar fuera del sistema biscaíno de alianza, encontrarse aislado socialmente y por la crisis del 98, que fue la mayor crisis de conciencia de su historia. Por otro lado, tenemos las relaciones que ya mantenían hispano-cubanos en ese momento. En el ámbito comercial, había un control total sobre el comercio, cuando por lo que los vendedores no podían encontrar mejores ofertas y estaban obligados a pagar muchos impuestos y tributos. Por la parte política, los cubanos sufrían fuertes restricciones de libertades y no tenían posibilidad de acceder a altos cargos. Los cubanos pedían también la abolición de la esclavitud. Estos factores condujeron a una guerra conocida como la Guerra Larga, que duró del 68 al 78, que duró tanto a pesar de la superioridad militar española a causa de la situación que se estaba viviendo en el país, como el sexenio revolucionario o la Guerra Carlista. En 1978 llegó la Paz de Zanjón, donde se acordó la deposición de las armas de los cubanos, la abolición de la esclavitud y la creación de reformas políticas y sociales. Un año después de esto, se inició la conocida como la Guerra Chiquita, por el incumplimiento del acordado en el Acuerdo de Zanjón. Se creó una política más proteccionista que impedía a la economía cubana expandirse, y lo ganaron los españoles por su superioridad militar. La caída del imperio colonial comienza en 1895, cuando se produjo el Grito de Baile, la insurrección cubana, y en los años de 1898 y 1896 se dio la independencia de Cuba y Filipinas respectivamente. La de Filipinas a manos de José Rizal. La causa de la insurrección y la independencia posterior fueron, por un lado, el incumplimiento de la Paz de Zanjón, que produjo un fuerte malestar en los criollos, por la situación política, económica, financiera y tributaria que vivían. También otra causa fue la incapacidad económica española de absorber la producción de azúcar de Cuba y de proveer manufactura. También el fallo del proyecto de autonomía de Antonio Maura de 1893. Y la última causa fue el crecimiento del sentimiento patriótico tanto en Cuba como en Filipinas. El desarrollo del conflicto. En febrero de 1895 se produjo el levantamiento cubano a manos de José Martí. Cánovas será el primer político de reconciliación, pero no funcionará. Por otro lado, Valeriano Weyler, en 1896, aplicó la guerra total. La medida de Weyler fueron tronchar, que consistía en la división de las islas para dificultar las columnas insurgentes, y por otro lado recentrar a los campesinos en los poblados, y también la destrucción de edificaciones que sirviesen como refugio. La prolongación y la dureza de las medidas causó protestas por parte de los Estados Unidos, y el presidente de ese momento, Cleveland, pidió declarar el estado de guerra en Cuba y ofreció ser el mediador en este conflicto. La muerte de Cánovas en 1897 hizo que la situación empeorara. McKinley exigía la pacificación y ofreció a María Cristina comprar Cuba, pero esto era una completa deshonra y acabaría con la monarquía española. El 25 de abril de 1898 le declara la guerra a España por la voladura del Maire, exigiendo la renuncia de la soberanía en Cuba. Entonces se dio la guerra entre Estados Unidos y el Tratado de París. La guerra con Filipinas comienza con la insurrección de Filipinas por la débil presencia española. Y para España, Filipinas era tan solo para explotar recursos naturales y como punto comercial entre China. La escuadra del almirante Montojo fue destruida en la batalla del Cavite por los norteamericanos y el interés de Estados Unidos por ocupar Filipinas provocó un levantamiento generalizado en 1896. Primo de Rivera negocia el pacto Piac-Navato el 23 de diciembre de 1897. Se produce la pérdida territorial que será ocupada por Norteamérica en 1898 y con esto conllevó la pérdida total de la colonia española. La guerra con Estados Unidos. Al comienzo del conflicto, los españoles pensaban que podían ganar, pero esto era imposible por el gran ejército de Estados Unidos. Dificultades como la flota americana más preparada y diferentes puntos de ataque, como Cuba, Puerto Rico y otra parte por Filipinas, dejó a la flota española hundida en la primera batalla del Pacífico y más tarde en el Atlántico. El Tratado de París se da en diciembre de 1898,
donde España reconoce la independencia de Cuba y cede a Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam a Estados Unidos. El resto de posesiones se las vendería a Alemania en los años posteriores, evidenciando así la inferioridad española ante Norteamérica. La crisis del 98. Esta crisis se da por la pérdida total de las colonias, la gran pérdida humana y por el desencanto español a causa del desastre del 98, que fue la pérdida de todas las colonias. La política se mantiene en la restauración, pero las sucesivas crisis conducen a una dictadura de Primo de Rivera. Aparece también el regeneracionismo, que es un movimiento intelectual que provoca reformas políticas, presentada por Joaquín Acosta, que tenía el deseo de acabar con los males del sistema. Después, la crisis de conciencia hace que las fuerzas políticas contrarias al sistema ganen fuerza. En este periodo hubo 5 gobiernos liberales y otros 5 gobiernos moderados. Esto llevó a la inestabilidad política y la división interna de los partidos. Los intentos de afrontar crisis a manos de Antonio Maura, que creó un programa reformista en la creación de nuevas clases sociales y pérdida del poder del autoritarismo, y por otro lado José Canalejas, que formó un gobierno liberal con programas regeneracionistas, pero fue asesinado 2 años después del mandato. La situación se descontroló y el gobierno conservador de Eduardo Dato, que duró desde 1913 a 1918, introduce el autoritarismo, que lleva a la huelga general donde hubo una dura represión, y por eso Eduardo Dato dimite. Se buscaron soluciones novedosas, pero aumentar la fragmentación política y la desintegración social, y esto causa un golpe de Estado de parte de Primo de Rivera. La economía, por una parte, tiene importantes ingresos por parte de las explotaciones y la actuación del ministro de Hacienda, Fernández Villaverde. En cuanto a la sociedad, hubo la mayor agitación a partir de 1898 y la actuación represiva del gobierno desembocó en un problema social. Los altibajos económicos de las clases obreras hacen que haya huelga general en 1917, convocada por el Partido Socialista y apoyada por los unionistas, y acabó con la actuación militar en 1918 a 1921. Hubo agitaciones por parte de los campesinos en todo el país. En cuanto a la cultura, la crisis del 98 da lugar a la generación del 98, que tiene como característica principal un profundo pesimismo y una crítica hacia el atraso del país. En cuanto al ejército, hay cambios de mentalidad en los militares, que tienen más postura autoritaria y vuelven a tener participación en la vida política. Con esto se termina el tema 6 de Historia de Segundo de Bachillerato. Espero que os haya servido.